Tragedia en las Torres del Paine. Finalmente la autoridad ya ha dado a conocer la identificación de las 5 personas fallecidas en esta jornada de lunes, finalmente, cuyos cuerpos aún permanecen en la zona en donde las personas perdieron la vida a la espera de ser rescatados. Por respeto, por supuesto, nos vamos a entregar las identidades, considerando que son todos extranjeros y no nos consta que sus familiares a lo largo del mundo sepan del destino que tuvieron sus seres queridos. Pero sí podemos dar las nacionalidades, información oficial ya entregada por las autoridades. Hablamos de una mujer mexicana, de un hombre mexicano, de una mujer británica, de una mujer alemana, de un hombre alemán. 2 alemanes, 2 mexicanos, una británica, 3 mujeres, 2 varones que perdieron la vida en las recientes horas en el Parque Nacional Torres del Paine, en una serie de factores que finalmente desembocaron en esta tragedia, entre ellos, por supuesto, también el climatológico, producto de una severa tormenta con vientos que superaron los 190 kilómetros por hora, que generaron ventisca, viento blanco, desorientando a las personas y bajando, por supuesto, la sensación térmica, causándole finalmente hipotermia. Pero queremos dar un poco de contexto, porque las autoridades hasta el momento han sido súper enfáticas en decir que ellos están preocupados de la emergencia. Primero, de ubicar a quienes no se sabía su paradero. Una vez que se encontró el paradero, se supo que estaban fallecidos, se identificaron los cuerpos. Ahora están las labores para ir en búsqueda de estos cuerpos sin vida y llevarlos al Servicio Médico Legal de Puerto Natales y de Punta Arenas. Pero no se ha dado contexto. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué pasó? ¿En qué hay que fijarse cuando armamos la cronología de la peor tragedia en la historia de las Torres del Paine, considerando la cifra de 5 fallecidos? Aquí tenemos un mapa de las Torres del Paine. Las Torres del Paine es una superficie que supera los 300.000 hectáreas. Es gigantesco. De pronto uno no tiene la dimensión de la enormidad de esta, una de las 8 maravillas del mundo. Si uno va a Puerto Natales queda en la parte norte de la región de Magallanes. Desde Puerto Natales para llegar al ingreso a la Torre del Paine son 2 horas, o sea, solo de trayecto. Tenemos aquí un mapa en donde nos da cuenta del centro de bienvenida. Aquí es en donde llegan todos los turistas, llegan las agencias de turismo a dejar los turistas, o llegan quienes simplemente se aventuraron solos, tomaron un bus a Puerto Natales, llega mucho mochilero. ¿Y qué ocurre? Hay 3 alternativas para hacer la ruta de las Torres del Paine. La primera y la más básica es por el día. Tú llegas acá, pagas tu entrada, te identificas, dejas tus datos e ingresas sin mayores requisitos en un parque que está supervisado por CONAF. Y tomas esta ruta morada, ingresas acá y llegas al mirador de las Torres del Paine. Tienes la laguna de las Torres y tienes el macizo. Esto que se hace caminando, ida y vuelta, dura un día, son 8 horas, 20 kilómetros, vas, vienes, te sacas la fotografía, fuiste por el día y estamos. Está la ruta W, que tomas el ingreso, te vas hacia el noroeste, te encuentras con la hotelería, llegas al lago Grey, y por eso se llama una W, porque llegas al lago Grey, que es uno de los lagos que está ya en Campos de Hielo Sur, al mirador del lago Grey, regresas, tienes otro ingreso hacia el mirador británico, el mirador francés, y vuelves al punto de origen. Esa es la W, que está acondicionada para gente de buen estado físico, pero sin un alto riesgo. Demora unos 3 días. En el circuito tienes hotelería de primer nivel, de privados, muy lujoso, en donde se te obliga a tener un guía. Y tienes la O, que es lo que está todo demarcado. A ver si abrimos un poquito. Tienes y recorres todo el contorno de las Torres del Paine. Esto toma por lo menos una semana. Una semana. Es de alto riesgo, es para especialistas en alta montaña. El trekking no es un paseo, es un deporte extremo. Ahí está el plano, el mapa entonces con este circuito La O, que está todo lo demarcado en morado. Se demora más de una semana.
¿Ok? Ya. Vamos a hacer un zoom a este plano para ya centrarnos no en la generalidad, sino que en la ubicación en que estaban estas personas. Estamos hablando del norte de las Torres del Paine. La entrada estaba por allá, en diagonal, al otro lado. Las personas que lamentablemente perdieron la vida, llevaban por lo menos 3 días ya dentro del parque, haciendo este circuito largo, extremo. Llegan al sector Dixon, en donde hay un refugio que es una casa, una cabaña, una construcción hecha por el ser humano que depende de CONAF. Ojo, el circuito de la O depende de CONAF, el parque depende de CONAF, pero en el circuito W hay mucha intervención de quienes tienen hotelería de privados. Entonces, es otro el nivel en ese aspecto. En el mirador Dixon se va juntando gente que se apronta a hacer el siguiente cruce, que son cerca de 35 a 40 kilómetros. Dirigirse hacia los campos de hielo. Pasas por el sector Los Perros, que también es zona de camping, pero ahí hay solo árboles. No hay galpones ni cabañas, sino que solo árboles que te permiten cobijar de pronto de la nieve o de la lluvia. Y luego subes al paso John Garden, que tiene 1.200 metros de altitud. Te elevas, subes, bajas y te encuentras con los campos de hielo sur para llegar al lago Grey. Esa era la proyección que tenían estas personas. Si iban todos en el mismo grupo, en fin, eso todavía no se sabe, pero lo cierto es que mucha gente se va juntando aquí, en Dixon. Habitualmente hay un guardaparques o alguien de CONAF en este refugio, pero como esto ocurrió el domingo 16 de noviembre, muchos querían cumplir con su deber ciudadano y no había gente, según el reporteo extraoficial. Toda esta información la reporté en las últimas horas y no es información oficial porque no se ha entregado, pero la hemos ido cotejando y sería así. No había nadie de CONAF. ¿Por qué? Porque cuando hay avisos de malas condiciones del tiempo, habitualmente la persona de CONAF que está aquí recibiendo a quienes están haciendo esta ruta les dice, ¿saben qué? Hoy no se puede hacer el ascenso a John Gardner, y se cierra la ruta, o este tramo de la ruta. No había nadie. Entonces se pusieron de acuerdo los turistas o quienes estaban haciendo esta caminata. Para llegar al lago Grey son 12 horas, entonces salieron aproximadamente a las 6 de la madrugada. Recorrieron este trayecto, llegaron al sector de Los Perros y comenzaron el ascenso a John Gardner. Aquí, según la información que he podido recopilar, eran muchos los turistas que se van conociendo ahí en la ruta, se ponen de acuerdo y la hacen juntos. 7 personas habrían pasado la cumbre del John Gardner y habían llegado al refugio del lago Grey. 5 personas que lamentablemente perdieron la vida, no habrían podido alcanzar a cruzar, obviamente. Incluso una persona mexicana que alcanzó a devolverse un poco hasta que se encuentra con gente de CONAF, ya con hipotermia, y fallece ya estando con la gente de CONAF. Y más de una veintena de este grupo, cuando vio estas condiciones adversas, alcanzó a bajar al sector de Los Perros a buscar refugio entre los árboles y luego fue encontrada por la gente de CONAF. Estamos hablando de una situación extrema en cuanto a las inclemencias del tiempo, que estaba avisado por la Dirección Meteorológica que iba a haber tiempo severo, había alerta temprana preventiva en la zona. Ahora, si estas personas tenían esa información, contaban con este pronóstico, eso lo ignoramos y será materia de la investigación. Lo cierto es que no había nadie de CONAF acá que les advirtiera de esto y les dijera, ¿saben qué? Hoy no se recomienda hacer este trazado de 35 o 40 kilómetros. Y es acá entonces en donde viene la otra parte de la historia. Una de las personas que logra bajar, que logra descender del John Gardner, activa un sistema muy moderno que lo tienen solo los norteamericanos, que tiene relación con un teléfono que está conectado
mediante conexión satelital, no es un GPS, de la empresa Garmin a Estados Unidos. Y es un aparatito que lo usan todos quienes practican estos deportes extremos o son andinistas, alpinistas, en fin. Es una radio que tú la cuelgas en la mochila, aprietas un botón y con el solo hecho de apretar ese botón, esa señal de SOS llega a la central de esta empresa en los Estados Unidos. Entonces, una de esas personas utiliza su Garmin, aprieta el botón, le llega la señal a los Estados Unidos, desde Estados Unidos lo geolocalizan en esta zona, le avisan a Senapred, Senapred le avisa a CONAF y ahí recién se activan los protocolos para ir en búsqueda de las personas. Ese es más o menos el contexto para que ustedes se hagan una idea de esta tragedia. El John Gardner tiene 1.200 metros de altitud, por supuesto, los vientos que generaron ventisca más la baja temperatura hicieron que estas personas perecieran en este lugar, salvo uno de los 4 que alcanzó a bajar a encontrarse con la gente de CONAF, pero ya lamentablemente en muy malas condiciones. Me confirman que para todo este parque que depende de CONAF trabajan menos de 30 personas de CONAF. Es otro tema del cual vamos a estar hablando más adelante, de las condiciones, de la falta de recursos. No tienen un helicóptero propio, sino que le contratan uno por la temporada, en fin. Vamos a hacer ahora una visión desde el Google Earth que nos muestra un poquitito la dimensión de dónde nos ubicamos para que no nos pongamos. Mira, aquí está el refugio de los perros. Ellos tienen que hacer esta travesía hacia el Mirador Grey. A ver si la ponemos de manera frontal, chicos. Ahí, dale otro poquito, dale otro poquito. Ahí. Ellos vienen de acá, hacen este ascenso por el John Gray y bajan, John Gardner y bajan finalmente al lago Gray, que es Campos de Hielo. Campos de Hielo es la reserva de hielo, si sacamos los 2 polos más grandes del planeta. O sea, no hay otra reserva de hielo. Imagínense el frío para mantener este hielo y además con viento que baja la sensación térmica. De hecho, tenemos una tabla que habla de eso. Nosotros siempre les contamos a ustedes de la sensación térmica que dicta de la temperatura. Para dar la sensación térmica tenemos 3 factores, la combinación de la temperatura, el viento y la humedad. Este es del viento y la temperatura, para que se hagan una idea. Yo sé que está un poquitito complejo, pero mira, a una temperatura que fácil en los campos de hielo puede ser de 5 grados bajo cero, con vientos que llegan a 80 kilómetros por hora, solo 80, acá fueron 190. La sensación térmica puede ser de menos 17 grados, vientos de 80 kilómetros por hora. 5 grados bajo cero, la sensación térmica es de menos 17. Acá los vientos superaron los 190 kilómetros por hora, lo que te genera de inmediato hipotermia. Y además te desorientas porque la visibilidad es imposible, nula, ante la nieve que mueve el viento. Ese es el contexto. Lamentamos la peor tragedia en la historia de las Torres del Paine. Ahora vienen todos los protocolos para que los cuerpos sean descendidos hacia el servicio médico legal de Puerto Natales y de Punta Arenas y luego repatriados tanto a México como a Alemania y a Gran Bretaña.